You're about to see a short presentation which explains some of the reasons for Pontiac's amazing power in 1956. New Dodge Coronet coming on big for 65. Muchas personas que crecieron en la década de 1970 recuerdan con cariño los autos familiares. Estos autos eran populares entre las familias y pequeños negocios. Antes de que las minivanes y SUVs se hicieran populares, las camionetas familiares americanas dominaban las carreteras. Pero ahora los SUV han tomado el control, ofreciendo una posición de manejo más alta y un diseño robusto. Sin embargo, carecen del espacio y la calidad de las camionetas familiares clásicas. A pesar de que los SUV modernos publicitan asientos en la tercera fila, las camionetas familiares de los años 70, como las de GM, podían albergar hasta 9 personas. Recordemos y honremos 20 camionetas familiares americanas clásicas por su papel en la historia y como símbolos de su época. Número 20. Ford LTD Country Squire 1950. El Ford LTD Country Squire se fabricó desde 1950 hasta 1991, abarcando 41 años. Durante este tiempo se convirtió en un favorito en las carreteras americanas. Una característica única era su acabado imitación madera, especialmente notable en los modelos tempranos de 1950 a 1951, que tenían paneles de carrocería de madera genuina, fabricados en la planta Ford Iron Mountain en Michigan. Otra característica destacada era su puerta mágica, un sistema de entrada trasera versátil que podía bajar como una compuerta de camión o abrirse como una puerta, facilitando el acceso al área de carga. Los niños de esa época disfrutaban de los asientos mirando hacia los lados en la parte trasera, lo que les permitía enfrentarse entre sí durante los viajes familiares. Para el entretenimiento en los largos viajes, había un tablero de ajedrez magnético opcional. Algunos modelos incluso venían con un radio de banda ciudadana, agregando un toque de modernidad. Además, había un compartimento trasero de carga disimulado para guardar pertenencias. Bajo el capó, el Ford LTD Country Squire estaba impulsado por motores V8. Por ejemplo, un modelo de 1969 tenía un motor de gasolina naturalmente aspirado con una cilindrada de 6.4 litros, 8 cilindros dispuestos en V que producía 269 caballos de fuerza a 4.400 revoluciones por minuto y 529 Nm de torque a 2.600 revoluciones por minuto. El precio inicial del Ford LTD Country Squire era de $2.253, bastante razonable para una camioneta familiar espaciosa y bien equipada. Número 19. Pontiac Safari 1956. El Pontiac Safari 1956, que debutó en 1955, estuvo en producción hasta 1991. El modelo de 1956 contaba con un motor V8 de 287 pulgadas cúbicas bajo el capó, que podía generar una considerable potencia de 200 caballos de fuerza. Este tamaño de motor, conocido como 4.7 litros, fue una característica definitoria del Safari. Su potencia, 200 caballos de fuerza, fue impresionante para su época. Sin embargo, los detalles sobre su transmisión no están ampliamente documentados. A pesar de esto, se sabe que el precio inicial del Pontiac Safari 1956 fue de $3.140. El Safari no era solo un auto, sino que representaba la línea de camionetas de Pontiac durante sus años de producción. Aunque su gran tamaño presentaba algunos desafíos, aún ocupa un lugar especial en la historia del automóvil. La combinación de su diseño distintivo, su interior cómodo y su potente motor lo convirtió en una opción destacada para muchas familias americanas. Número 18. Dodge Coronet 1965. El Dodge Coronet se fabricó y vendió desde 1965 hasta 1976. Durante sus años de producción pasó por varias actualizaciones y cambios para mantenerse al día con las tendencias automotrices de la época. Un aspecto destacado del modelo de 1965 fue su variedad de opciones de motorización. Entre ellas se encontraban opciones notables, como el motor V8 Hemi de 7 litros, que entregaba unos impresionantes 375 caballos de fuerza. Además, los compradores tenían la opción del motor V8 Magnum de 7.2 litros, que ofrecía un rendimiento y potencia robustos. Hablando de cilindrada, la línea de motores del Coronet contaba con el destacado motor V8 Magnum de 7.2 litros, lo que contribuía a su impresionante rendimiento en carretera. En cuanto a la potencia, el motor V8 Hemi era una verdadera fuerza, entregando hasta 375 caballos de fuerza a las ruedas.
Los registros históricos indican que el precio inicial del Dodge Coronet 1965 era de $2,650. Esta cifra reflejaba la relación calidad-precio del automóvil en su época, considerando sus capacidades de rendimiento y las características disponibles para los compradores. Pero antes de revelar nuestra siguiente camioneta familiar en la lista, no olvides pulsar el botón de suscripción para seguir recibiendo más contenido como este. Número 17. Chrysler Town & Country 1941. La Chrysler Town & Country 1941 fue una camioneta familiar producida solo durante un año. En 1941 se fabricaron solo 200 unidades de esta camioneta Barrelback de 6 pasajeros. Una de sus características únicas era su motor. Contaba con un motor de 6 cilindros en línea y culata L de 241.5 pulgadas cúbicas. Este motor estaba emparejado con una transmisión semiautomática de 4 velocidades con cambio en la columna Bike-O-Matic Fluid Drive. La cilindrada del motor, que mide cuánto espacio ocupa el motor, era de 241.5 pulgadas cúbicas. Aunque tenía un motor potente, fue diseñada para ser tanto refinada como práctica, adecuada para conducir en la ciudad o en áreas rurales. La transmisión del Town & Country era una semiautomática de 4 velocidades con cambio en la columna Bike-O-Matic Fluid Drive. Cuando se lanzó por primera vez, el precio inicial de esta elegante camioneta familiar era de $2,950, una suma considerable para la época. A pesar de su elegancia, el Town & Country fue diseñado para ser versátil, adecuado para diversas necesidades de conducción. Ya fuera para pasear por las calles urbanas o para navegar por caminos rurales, esta camioneta ofrecía una combinación de sofisticación y utilidad. Número 16. AMC Hornet Sportabout 1972. El AMC Hornet Sportabout 1972 fue parte de la línea inicial de los Hornet de AMC, fabricados desde 1972 hasta 1977. Durante este tiempo, el Sportabout ganó reconocimiento como una camioneta familiar versátil y práctica, convirtiéndose en una adición importante a la historia automotriz estadounidense. Bajo su capó, el Sportabout contaba con un motor de 6 cilindros en línea de 258 pulgadas cúbicas. Aunque las cifras precisas de caballos de fuerza no están fácilmente disponibles, este motor ofrecía una combinación de rendimiento y eficiencia para las necesidades de conducción diarias. Su cilindrada de 258 pulgadas cúbicas contribuía a su respetable rendimiento. Equipado con una transmisión TF904, el Sportabout salió al mercado con un precio inicial de $2,587. Pero lo que hacía al Sportabout particularmente innovador era su portón trasero estilo hatchback, un cambio respecto a las tradicionales compuertas traseras abatibles o que se abrían hacia afuera en otras camionetas familiares de su tiempo. Esta elección de diseño abrió el camino para los portones traseros que más tarde se hicieron comunes en los SUV modernos. Número 15. Mercury Commuter 1958. El Mercury Commuter 1958, producido desde 1958 hasta 1962, era conocido por su motor potente y grande. Contaba con un enorme motor V8 de 7 litros con válvulas en la parte superior y 2 válvulas por cilindro. En su máximo rendimiento, este motor podía generar 400 caballos de fuerza a 5.200 revoluciones por minuto y generar un considerable torque de 651 Nm a 3.200 revoluciones por minuto. Para transferir eficientemente esta potencia a las ruedas, la camioneta estaba equipada con una caja de cambios automática de 3 velocidades. El Mercury Commuter no solo era notable por su rendimiento, sino también por su accesibilidad en ese entonces, con un precio inicial de $2,903 cuando salió al mercado. Esta combinación de potencia, tamaño y precio hizo del Mercury Commuter una camioneta familiar destacada en su época. Número 14. Oldsmobile Cutlass Cruiser 1978. El Oldsmobile Cutlass Cruiser 1978 era parte de la serie Cutlass, que se fabricó de 1978 a 1981. Podías elegir entre diferentes tipos según lo que te gustara. Una opción era un motor V8 de 6.6 litros. Tenía una cilindrada de 6.604 centímetros cúbicos. Este motor podía generar 185 caballos de fuerza a 3.600 revoluciones por minuto y tenía un torque de 320 libras-pie a 2.000 revoluciones por minuto. Usaba un carburador Rochester 4MC de 4 barriles. En cuanto a las transmisiones, tenía varias opciones. Podías optar por una automática de 4 velocidades, una manual de 5 velocidades o una automática Turbo iDramatic de 3 velocidades. Cuando el Oldsmobile Cutlass Cruiser 1978 salió al mercado,
Su precio inicial era de $5,447. Las personas se sentían atraídas por esta camioneta familiar por su combinación de rendimiento, espacio y estilo, lo que la convirtió en una opción destacada para muchas familias durante sus años de producción. Número 13. Chevrolet Nomad 1955. En 1955 se fabricaron alrededor de 8.386 camionetas Chevrolet Nomad. Tenía dos opciones de motor: un gran motor V8 y un motor más pequeño de 6 cilindros en línea. El motor V8 era más fuerte, produciendo 162 caballos de fuerza, mientras que el motor de 6 cilindros tenía 123 o 136 caballos de fuerza. Con el paso de los años, se hicieron disponibles más opciones de motor, incluyendo una sofisticada opción de inyección electrónica. El motor V8 tenía una cilindrada de 265 pulgadas cúbicas, mientras que el motor de 6 cilindros era de 235 pulgadas cúbicas. Podías conseguir el Nomad con una transmisión automática llamada Power Glide. Cuando salió al mercado, su precio inicial era de $2,571, pero lo que realmente hacía destacar al Nomad era su apariencia. Tenía un diseño hermoso, con curvas suaves y cromo brillante. Era una camioneta de 2 puertas y sus ventanas no tenían marcos, lo que era inusual. La parte trasera de la camioneta tenía ventanas divididas, lo que le daba un aspecto aún más atractivo. Los faros estaban rodeados por anillos brillantes, lo que añadía aún más estilo a su diseño especial. Número 12. Mercedes-Benz 300 TD 1979. El Mercedes-Benz 300 TD 1979 fue fabricado por Mercedes-Benz desde 1979 hasta 1986. El motor de esta camioneta era el OM 617.912, un motor potente que funcionaba con combustible diésel. El motor tenía 3 litros de cilindrada y 5 cilindros dispuestos en línea. Al principio producía 80 caballos de fuerza, pero más tarde, en 1980, lo hicieron aún más potente, alcanzando los 88 caballos de fuerza. El motor también generaba 127 libras de torque, que es una medida de la potencia de torsión. Esta camioneta podía adquirirse con una caja de cambios manual o automática, lo que ayudaba a transferir la potencia del motor a las ruedas traseras. Cuando salió a la venta, el precio inicial de un Mercedes-Benz 300 TD 1979 era de $24,569. Era una camioneta especial, especialmente en Estados Unidos, donde no había muchas camionetas familiares de lujo disponibles en ese momento. Contaba con características de seguridad como frenos antibloqueo y un airbag para el conductor, que eran innovadoras en su época. Además, tenía ventanas eléctricas, lo que facilitaba la apertura y el cierre de las ventanas. Una característica interesante era que sus asientos traseros estaban orientados hacia atrás, algo único en esta camioneta. Número 11. Chevrolet Chevelle Wagon 1963. El Chevrolet Chevelle Wagon 1963, que combinaba poder con utilidad, fue fabricado desde 1963 hasta 1967 como parte del primer grupo de Chevelle. Esta camioneta tenía diferentes opciones de motor: un motor de 6 cilindros en línea Turbo Thrift de 250 pulgadas cúbicas, un V8 de bloque pequeño de 327 pulgadas cúbicas y un V8 de bloque grande de 396 pulgadas cúbicas. Estos motores iban desde una opción pequeña de 194 pulgadas cúbicas hasta una fuerte opción de 396 pulgadas cúbicas. La potencia de la camioneta dependía de qué motor elegías, siendo los V8 de bloque grande los más potentes. Podías obtener el Chevelle Wagon con diferentes transmisiones: una manual de 3 velocidades, una manual de 4 velocidades, una automática de 2 velocidades o una automática de 3 velocidades. Cuando se vendió por primera vez, su precio era de $2,852. Lo que hacía especial al Chevelle Wagon era cómo combinaba practicidad con músculo. Fue diseñado para transportar a las familias cómodamente, pero tenía la potencia de un muscle car. Su apariencia única, especialmente con la opción de un V8 de bloque grande, lo hacía destacar entre otras camionetas familiares de su época. Número 10. Willys Model 463 Jeep 1946. El Willys Model 463 Jeep 1946 era conocido por ser el primero completamente hecho de acero. Se fabricó desde 1946 hasta 1981 en Estados Unidos. En Argentina, la producción continuó hasta 1970 y en Brasil hasta 1977. Bajo su capó, el motor L134 Go Devil de culata plana y 4 cilindros en línea era conocido por su fiabilidad tanto en carretera como fuera de ella. El motor tenía una cilindrada de 2.199 centímetros cúbicos, aunque no se especifica la potencia exacta.
Fue diseñado para un uso práctico más que para un rendimiento de alto nivel. La transmisión era manual, pero no hay detalles específicos disponibles. Cuando se lanzó en 1951, el Willys Model 463 Jeep tenía un precio inicial de $6.525. Fue la primera camioneta familiar de acero completamente producida en masa destinada a pasajeros. Su diseño, que incluía imitación de madera, con puerta trasera y un espacioso compartimento de carga, marcó el estándar para futuras camionetas familiares. Aunque el panelado de madera se convirtió en una característica nostálgica más tarde, la adición de tracción en las 4 ruedas en 1949 insinuó el futuro de Jeep como pionero en los SUV. El Willys Model 463 Jeep dejó un legado duradero en la industria automotriz, marcando un paso importante en el diseño y la utilidad de las camionetas familiares. Número 9. Oldsmobile Vista Cruiser 1964. El Oldsmobile Vista Cruiser 1964, fabricado desde 1964 hasta 1977, formaba parte de un grupo de autos llamados la plataforma GMA Body. Otros modelos similares fueron el Buick Sport Wagon, el Pontiac Tempest Safari y el Chevrolet Chevelle Greenbrier. El Vista Cruiser tenía diferentes motores entre los que podías elegir. Estos incluían un V6 Buick de 225 pulgadas cúbicas, un motor de 6 cilindros en línea de Chevrolet de 250 pulgadas cúbicas, un V8 Rocket de 330 pulgadas cúbicas y un V8 Oldsmobile de 400 pulgadas cúbicas. Dependiendo del motor que eligieras, el rendimiento y la potencia del automóvil variaban. El V8 Rocket, en particular, era conocido por ser muy potente. También podías conseguir el Vista Cruiser con diferentes transmisiones. Estas eran la automática Shareaway de 2 velocidades, la Roto iDramatic de 3 velocidades y la manual de 4 velocidades. Cuando salió al mercado, el precio inicial del Oldsmobile Vista Cruiser 1964 era de aproximadamente $3.270. A la gente le encantaba esta camioneta por sus características especiales. Tenía tragaluces de vidrio en el techo sobre la segunda fila de asientos. Las familias, en particular, adoraban la tercera fila de asientos orientados hacia atrás, pero lo que realmente la hacía destacar era su línea de techo elevada, lo que la diferenciaba de otras camionetas familiares. Número 8. Chevrolet Suburban 1936. Se presentó en 1936 y ha seguido evolucionando desde entonces. Lo realmente asombroso es que sigue fabricándose hoy en día, convirtiéndolo en uno de los modelos más antiguos en la historia de las camionetas familiares. En aquel entonces, se construyó sobre un chasis de furgoneta de media tonelada, combinando la utilidad de una camioneta con la robustez de un camión. A diferencia de otras camionetas de la época, tenía una carrocería completamente de acero en lugar de madera. Bajo el capó, generalmente llevaba un motor de 6 cilindros en línea, lo que le daba un buen rendimiento para la conducción en la ciudad y suburbana. Los motores variaban en tamaño, pero generalmente iban de 216 a 235 pulgadas cúbicas. Lo más probable es que tuviera una caja de cambios manual, aunque no hay mucha información al respecto. Cuando salió al mercado, su precio inicial era de solo $685. El Suburban era un vehículo versátil. Podía transportar tanto personas como carga. Las familias podían sentarse cómodamente dentro con todas sus pertenencias, ya fueran maletas o equipo de pesca. Con el tiempo, pasó de ser una camioneta a un gran SUV basado en la plataforma de un camión. Pero a pesar de todos los cambios, se mantuvo fiel a su principal objetivo: transportar todo y a todos. Número 7. General Motors Clamshell Wagons 1971. Las General Motors Clamshell Wagons de 1971 fueron fabricadas entre 1971 y 1976. Estas grandes camionetas familiares fueron hechas por GM y contaban con un diseño único llamado clamshell, concha de almeja. Una característica especial de estas camionetas era su portón trasero, que en lugar de abrirse hacia afuera, se deslizaba hacia abajo en un espacio de almacenamiento bajo el área de carga. Esto resultaba útil en lugares estrechos como garajes pequeños. Las ventanas eléctricas también contribuían a su comodidad, ya que se retraían hacia el techo. Diferentes marcas de GM tenían modelos con este diseño de concha. Chevrolet tenía los modelos Kingswood, Bel Air y Caprice Estates. Oldsmobile tenía el Custom Cruiser y Buick el Estate. La mayoría de estas camionetas venían con transmisiones automáticas. Cuando salieron al mercado en 1971, su precio era de aproximadamente $4.135. A las familias de los años 70 les encantaban estas camionetas. Tenían mucho espacio en su interior, asientos cómodos y un portón trasero ingenioso. Facilitaron mucho la carga y descarga de cosas. Estas camionetas se convirtieron en símbolos icónicos de esa era. Número 6. Packard Station Sedan 1948.
El Packard Station Sedan 1948, fabricado por Packard Motor Car Company desde 1948 hasta 1950, era diferente porque se parecía a una camioneta familiar elegante. En lugar de usar toda la madera como las camionetas familiares tradicionales, tenía acero debajo con paneles de madera en el exterior. La madera provenía de los árboles de abedul del norte. Esta mezcla de materiales le daba un toque distintivo y costaba menos de fabricar que una camioneta familiar convencional. La camioneta era robusta porque tenía un subchasis de acero, lo que la hacía resistente y más fácil de reparar. La mayoría de las camionetas estaban hechas de acero, excepto los paneles de madera en los costados. El motor era un gran i8 y podía contener 288 pulgadas cúbicas de combustible. Podía venir con una transmisión manual de 3 velocidades o con una transmisión automática Ultramatic opcional. En términos de tamaño, tenía una distancia entre ejes de 120 pulgadas, una longitud de 204.7 pulgadas, un ancho de 77.5 pulgadas y una altura de 64.1 pulgadas. El peso de la camioneta era de 4.075 libras. En 1950, su precio de venta era de $3.459. Número 5. Mercury Colony Park Wagon 1957. El Mercury Colony Park 1957, fabricado por Mercury, una marca que pertenece a Ford, fue producido desde 1957 hasta 1991. Esta camioneta destaca porque parece estar hecha de madera por fuera, aunque en realidad no lo es. Fue una de las camionetas familiares más elegantes que podías comprar de Mercury, y en ocasiones era el único modelo grande que ofrecían. Una característica genial del Colony Park es cómo estaba diseñado para brindar comodidad. El aire circulaba de manera eficiente por todo el vehículo, manteniendo a todos dentro frescos. Con el tiempo se mejoró en seguridad añadiendo características como un airbag para el conductor y cinturones de seguridad de cuerpo completo. Bajo el capó tenía diferentes tipos de motores V8, como el Lincoln White Block de 368 pulgadas cúbicas, el Marauder de 383 pulgadas cúbicas o el Super Marauder de 430 pulgadas cúbicas. Estos motores ofrecían distintos niveles de potencia, dependiendo del modelo que se elegía. También contaba con una transmisión automática llamada Merc-O-Matic. Este modelo era bastante grande, con una distancia entre ejes de 122 pulgadas, una longitud de 211.1 o 214.2 pulgadas y un ancho de 79.1 pulgadas. Cuando salió al mercado, su precio inicial era de $3.677. Número 4. Studebaker Wagonair 1963. El Studebaker Wagonair 1963, fabricado por la Studebaker Corporation en South Bend, Indiana, entre 1963 y 1966, tenía una característica notable: su techo trasero retráctil. Este diseño innovador permitía transportar objetos altos que no cabían en una camioneta familiar normal de la época. El techo tenía rieles, que permitían que la parte trasera del techo se deslizara hacia adelante sobre el techo del vehículo, creando espacio para cargar artículos más altos como neveras. Los compradores podían elegir entre diferentes motores: un motor de 6 cilindros en línea de 194 pulgadas cúbicas para un rendimiento confiable, o un V8 de 283 pulgadas cúbicas para más potencia, este último proveniente de Chevrolet. La elección del motor dependía del nivel de equipamiento y las preferencias del cliente. En cuanto a la transmisión, había opciones manuales y automáticas. Algunos modelos Wagonair venían con una transmisión manual de 3 velocidades o con cambio en la columna. Cuando llegó al mercado, el precio del Studebaker Wagonair 1963 comenzaba en $2.802. Aunque era un poco caro, para quienes necesitaban sus características únicas, valía la pena la inversión. Número 3. AMC Eagle 1980. El AMC Eagle 1980 fue uno de los primeros vehículos en mezclar las comodidades de un automóvil regular con la altura y resistencia de un SUV de tracción integral. Fabricado entre 1980 y 1988, este modelo contribuyó al surgimiento del crossover moderno. El Eagle fue construido sobre la misma plataforma que el AMC Concorde, pero con un diseño más robusto. El Eagle tenía tracción total todo el tiempo, a diferencia de los autos con tracción en las 4 ruedas que solo la activaban cuando era necesario. Esto lo hacía más seguro y mejor para conducir en condiciones meteorológicas adversas. Además, su mayor altura lo ayudaba a manejar caminos difíciles. Estaba disponible en diferentes estilos de carrocería.
como sedán de 4 puertas, camioneta familiar, coupé e incluso convertible. En el interior se priorizó la comodidad de los pasajeros. Podías elegir entre diferentes motores, como el de 150 pulgadas cúbicas en línea de 4 cilindros, el de 151 pulgadas cúbicas en línea de 4 cilindros de GM o el más grande, un motor en línea de 6 cilindros de 258 pulgadas cúbicas. Las opciones de transmisión incluían una manual de 4 velocidades, una manual de 5 velocidades o una automática TorqueFlite de 3 velocidades. Cuando salió al mercado, el Eagle costaba $7,718. Número 2. Chevrolet Lakewood 1961. El Chevrolet Lakewood 1961, una camioneta de 4 puertas fabricada por Chevrolet solo en 1961, dejó de fabricarse con este nombre al final de ese año, y los modelos de 1962 Corvair ya no llevaban el nombre Lakewood. El Lakewood tenía un aspecto similar al Volkswagen Type 3 Squareback, pero con un motor potente llamado Chevrolet Turbo Air CX. Este motor estaba ubicado en la parte trasera de la camioneta y tenía 145 pulgadas cúbicas. Podía generar 80 caballos de fuerza a 4.400 revoluciones por minuto. El Lakewood utilizaba la misma estructura básica que otros sedanes Corvair y tenía una distancia entre ejes de 108 pulgadas. Estaba disponible en 2 estilos diferentes, el Corvair Lakewood 500, el modelo básico, y el Corvair Lakewood 700, más lujoso. Venía con una transmisión manual de 3 velocidades como estándar. Cuando salió al mercado, el precio inicial del Lakewood era de $2,331. Número 1. Buick Estate Buddy 1941. El Buick Estate Buddy 1941, conocido por su elegancia, artesanía y utilidad, fue fabricado entre 1941 y 1953. A diferencia de otras camionetas familiares que se enfocaban más en la practicidad, el Buick Estate Buddy tenía un diseño más refinado, con una gran parrilla que lo hacía destacar. Algo único de Buick es que casi era una empresa independiente dentro de General Motors, lo que les permitió usar sus propios motores y diseños, diferenciándolo de otros vehículos. Bajo el capó, el Buick Estate Buddy contaba con un potente motor de 8 cilindros llamado Buick Fireball Dynaflash. Este motor tenía 248 pulgadas cúbicas y podía producir 115 caballos de fuerza. La potencia de este motor se transmitía al eje trasero mediante una transmisión manual de 3 velocidades que estaba montada en la columna de dirección. Cuando salió al mercado, el precio inicial del Buick Estate Buddy 1941 era de $1,463. Estos 20 modelos de camionetas familiares han dejado una huella imborrable en las carreteras y en nuestras memorias. ¿Cuál de estas camionetas resonó más con tus recuerdos de la infancia o de la familia? Déjanos tu comentario y no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido nostálgico.